Bueno, en este tutorial voy a hablar acerca de las novedades del 3D Studio Max 2014. Tenemos entonces, en este tutorial voy a profundizar en la parte de interfaz. Tenemos entonces que antes, cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, una caja, ¿sí? La caja tenía unos brackets por defecto. Ahora esos brackets ya no están ahí por defecto, ya automáticamente están desactivados. También cuando, por ejemplo, esta esfera era una editable poly, ¿sí? Y yo tenía que, por ejemplo, resaltar un polígono, él se veía de esta manera. Ahora ya él, por defecto, se ve de manera sombreadita. Sí, son cambios pequeñitos, pero que pues uno utilizaba constantemente. En los visores, cuando yo tenía seleccionado un objeto, tenía que dar clic derecho, clic derecho, clic derecho en cualquier otro visor para evitar que ese objeto se deseleccionara. En este momento, pues, en esta versión del 3D Studio Max con barra espaciadora, muy similar a lo que pasa en otros software, yo simplemente oprimo barra espaciadora y ellos se van marcando automáticamente. El zoom también cambió. Antes, cuando yo hacía zoom, el zoom se hacía por defecto donde se ubicaba el centro de la pantalla. Entonces, por ejemplo, si yo iba a hacer zoom en esta zona de aquí, en esta región del cuadrado, y hacía zoom, pues el cuadrado no era el que se veía enfocado, sino era el centro. Una forma de verlo es aquí en esa persianita de arriba, le damos clic derecho, vámonos a donde dice mouse. Vamos a desactivar las opciones como estaban en el 2013 y entonces oprimo barra espaciadora aquí, está desactivado. Si hago zoom sobre, por ejemplo, este cuadrado, miren que así yo tenga el mouse sobre el cuadrado, el zoom hace que el cuadrado salga de pantalla. Eso se da tanto en el visor de perspectiva como en el visor de usuario. Desde aquí voy a hacer zoom y se sale de la pantalla. Hago clic aquí, nuevamente clic derecho, me voy a donde está mouse, autofocus en visores para que barra espaciadora ya funcione, zoom sobre el mouse en el visor de ortográfico y zoom sobre el mouse en el visor de perspectiva. Cierro, entonces vuelve a funcionar el mouse. Si yo aquí tengo el mouse sobre este cuadrado y hago zoom, el zoom se hace efectivamente sobre el cuadrado en el visor de usuario. Y si yo tengo el mouse aquí, en el visor de perspectiva, él nuevamente enfoca ese elemento que yo tengo ahí. Otra novedad interesante es la forma de poder pasar de un visor a otro dentro de mi interfaz. Oprimimos al W para aumentar la pantalla y en el teclado ubicamos la tecla ventanita Shift y desde aquí yo puedo cambiar desde cualquiera de las vistas sin necesidad de estar, por ejemplo, yéndome aquí al visor y buscando un nuevo visor para intercambiar. Aunque bueno, existen los shortcuts que eso también facilitaba mucho el proceso y pues no es una gran novedad. Por otro lado, si digamos yo necesitara buscar alguna herramienta y me acuerdo del nombre pero no sé dónde está ubicada, inventaron esta herramienta. Con X sale esta persianita, oprimo el teclado X, sale esta persianita y por ejemplo vamos a buscar box. Ahí ya tengo mi box, mi caja, y él inmediatamente entonces entiende esta herramienta y ya puedo crear la caja que yo quiero. Vamos entonces a darle unos 5 segmentos en cada una de sus partes. Nuevamente oprimo X y Bend. Ya entonces de aquí tengo Bend. El modificador se le asignó y no tengo que estar entonces a veces en la tarea de estar buscando algún modificador o algo que yo sé el nombre pero no me acuerdo en dónde está ubicado. Por otro lado, en esta parte superior tenemos entonces los visores, los diferentes visores en donde nosotros podemos alternar. Sin embargo, en este caso hay una herramienta muy interesante. Si venimos aquí, le damos Default con persianas ampliadas. Eso sí, creo que de pronto en términos de interfaz se demora un poquito cargando una que otra partecita. Recomiendo tener una buena tarjeta de video. Y entonces, aparentemente nada ha cambiado. Pero si yo llego y me paro, por ejemplo,
poquito más pequeña, ¿sí? Y entonces venimos aquí a objetos, cojo esta persiana, la arrastro y entonces tengo una persiana desplegable de objetos, en donde desde aquí puedo rápidamente hacer un cilindro, digamos en este caso un cono. ¿Qué me permite? Esta persianita también puede cambiar su visualización en forma de título, título con iconos, solamente iconos. También yo puedo ir despegando persianitas, ir ubicándolo. Entonces, por ejemplo, me interesa aquí quitar esta persiana de primitivas extendidas, ¿sí? Esta persianita de aquí, entonces me la arrastro y ella automáticamente se pega con esta otra, lo que me permitiría pues personalizar mis persianas dependiendo de la necesidad que yo tenga. También de pronto yo necesito en alguna de las persianas que buscar algún elemento. Entonces, esta persianita yo quiero buscar box. Entonces desde aquí, box. ¿Listo? Ahí ya la encontró. Digamos en modificadores, entonces busquemos de nuevo vent. Y él aquí rápidamente ubicó el nombre del modificador vent. Entonces me permite rápidamente personalizar. Ahora, yo desde aquí, desde esta persianita, por ejemplo, en algún momento borro esta persiana y si ustedes se van dentro de la interfaz no la van a poder encontrar. Entonces, para volverla a restituir, oprimen X y aquí teclean las letras ENH. Desde ahí entonces dan clic y vuelve a aparecer mi persiana. Esta persiana no es tan rígida como la ven aquí. Ustedes pueden personalizar los diferentes elementos que están conformándola. Lo pueden hacer entonces dándole clic derecho desde el icono que está aquí arriba. Y entonces se van a menús, ¿sí? Y aquí entonces encontramos mi menú principal. Desde acá entonces des en cuenta que donde dice Enchains son los elementos que yo tengo acá y yo puedo seguir agregando pues los que yo necesite dependiendo de la necesidad que tenga. Entonces yo puedo llegar acá, sí, vamos aquí a buscar Selection y entonces miren, simulación en chains, o sea, hace que esa persiana está pensada para esto. Vamos aquí, vamos a colocarla por ejemplo en este ladito y entonces aquí acaba de crear una nueva persiana. Cerremos acá. Finalmente entonces tenemos algunos cambios también sobre el modo de aislamiento. Tenemos entonces nuestra persianita, la separamos, seleccionamos un objeto y entonces tenemos el modo de aislamiento que nosotros conocemos de todas las versiones del 3D Studio Max. Finalizar modo de aislamiento. También tenemos un sistema de aislamiento donde el que se aísla no es el elemento seleccionado, sino los que no lo son. Entonces aquí le damos clic, finalizamos el sistema de aislamiento. Y tenemos un modo de aislamiento en donde no se hace un zoom en el momento de aislar. Entonces creo mi modo de aislamiento, finalizo y no se crea el zoom que normalmente lo caracteriza cuando uno lo genera. Me olvidaba hablar de esta partecita acerca del manejo de entornos y de fondos. Vamos a llegar aquí, oprimimos Alt B, vamos a cargar una fila de entornos, un paisaje, una fotografía por defecto. Vamos a ajustarlo aquí al bitmap, démosle aquí clic y entonces cuando yo alejo o acerco mi pantalla, el fondo pues no le pasa nada. Aquí en esta persianita vamos abajo y aquí entonces hay algo que se denomina paneo de modo de zoom, de panear zoom en 2D. Activamos esto y cuando yo muevo mi zoom se mueve el fondo, lo puedo alejar, lo puedo acercar. Ahora quizás me interesa, por ejemplo, hacer algún cambio. Desactivo esto desde aquí arriba, hacemos el cambio que necesito, acerco nuevamente y vuelvo a asegurar mi fondo para que entonces se vuelva a actualizar la pantalla y yo poderlo mover en caso de que pues yo quiera por ejemplo hacer una animación sobre un traqueo de algún video que hayamos previsto. Bueno,